Muy buen día, amables amigos de Sensontle 400.mx. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra conmigo y le agradezco mucho su visita a este pajarraco de Sensontle 400, a Hugo Rangel. ¿Cómo estás, amigo? Bien, Julio, pues muchas gracias por este espacio, por poder intercambiar puntos de vista con la audiencia, el auditorio de Sensontle. Espero que eso de lo de pajarraco no haya sido albure. Te encanta, pero no es un albur, así se llama Sensontle 400.mx, pero con albures no me voy a meter contigo definitivamente. Vamos a platicar un poquito cómo está la política michoacana en este momento. ¿Tú cómo ves el panorama, digamos, de la 4T en Michoacán, tú como integrante del PT? Pues fíjate que creo que ha habido avances importantes en Michoacán en lo referente a política social. Se recuperó también el control del gobierno, o sea, había un abandono total por parte del Estado en ciertos sectores de la entidad. Y bueno, creo que ha ido caminando. No es fácil recomponer una situación tan descompuesta como la que dejó el gobernador Silvano Aureoles cuando salió, pero hay que reconocer que se han hecho esfuerzos importantes y vamos a redoblarlos en este nuevo momento que estamos viviendo, que está por llegar con el arribo de la seguramente próxima presidenta Claudia Sheinbaum al gobierno de la República y con una nueva recomposición que seguramente tendremos tanto en el Congreso del Estado como en el Congreso de la Unión y en la Cámara de Senadores. Oye, ¿tú cómo ves el tema y la perspectiva desde el punto de vista de que, evidentemente, digo, todo indica que será una mujer la siguiente presidenta de la República? ¿Qué cambios crees que definitivamente se verán reflejados al llegar una mujer a la presidencia de la República? Pues yo creo que un tema importante, yo puedo hablar por lo del tema de la doctora Claudia Sheinbaum, un tema importante es el tema el tema del cambio que va a haber en el tema de la atención a la política educativa. La doctora Claudia Sheinbaum es una mujer de ciencia, una académica. Yo creo que ella va a darle ahí un énfasis muy particular, muy personal, un toque muy personal a lo que tiene que ver con la política educativa. Hay que recordar que en este rubro, el gobierno del presidente López Obrador, digamos que trazó una ruta en tres sentidos. Uno, el de la recomposición de la infraestructura educativa que había estado abandonada y que evidenció crisis durante la pandemia, es decir, se dejó de ir a las aulas, a los laboratorios, a las instituciones educativas, a las bibliotecas durante prácticamente 2 años, y cuando regresamos, pues nos encontramos con que pues se evidenciaron muchas crisis. Entonces, se le apostó mucho a la reconstrucción de la política de la infraestructura educativa. Otro pilar de la cuarta transformación fue el tema de las becas, la política de becas para el bienestar Benito Juárez, que atendía tres programas: el de básica, que era un programa o es un programa focalizado todavía, el de media superior, que es universal, y el de educación superior. Y el tercer elemento es la filosofía de la nueva escuela mexicana, que está redefiniendo los planes y la currícula educativa a nivel básico. Yo creo que con Claudia Sheinbaum ya lo ha dicho en sus 100 puntos. Uno, el tema de infraestructura educativa, el programa de la escuela es nuestra, va a seguir y se va a ampliar a nivel medio superior. Si uno ve la pirámide poblacional, te vas a dar cuenta que conforme va avanzando o va transcurriendo el tiempo, en vez de ser una pirámide, la pirámide poblacional del país se está convirtiendo en un rombo. Es decir, está envejeciéndose la población mexicana y está dejando de haber en consecuencia demanda en la educación a nivel básico y está acrecentándose la demanda en media superior. Entonces, esta ampliación del programa La Escuela es Nuestra al nivel de medio superior, pues llega en buen momento, justo cuando se requiere que se reduzca la tasa de rechazo escolar y de abandono en ese nivel educativo. En lo que tiene que ver con la política de becas o los programas de becas, la doctora ha propuesto también
que la beca de educación básica se haga universal. Todavía hay un porcentaje importante de abandono escolar derivado de situaciones socioeconómicas, de dificultades económicas que tiene la población, incluso en sectores o en zonas, en franjas urbanas, en donde la pobreza extrema y la pobreza moderada es mucho más aguda y cruel en las zonas urbanas. Entonces, esta ampliación del programa de becas pues va a ayudar bastante. Y en lo que tiene que ver con la nueva escuela mexicana, pues la doctora ha dicho que va a continuar. Hay que recordar que apenas arrancó un piloto en ciertas escuelas con los nuevos libros de texto gratuito. Y bueno, se va a profundizar este tema, ¿no? Oye, y hablando un poquito de chismecito, ¿tú por qué crees? No sé si sepas algo que nos puedas contar o qué, cómo la veas, el asunto de que Silvano Aureoles, el exgobernador que has sacado al tema, no esté en la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Sabes algo? No, pues es que yo creo que el exgobernador Silvano Aureoles se le ha de hacer poquito estar ahí peleando un distrito. Él ha de haber querido estar colocado como candidato a la presidencia de la República del frente opositor, o bien le han de haber hecho el feo, el fuchi, eh, en una aspiración que seguramente él tenía, que era de ser secretario del ramo rural. Pero bueno, Mm. pues qué bueno, digo, qué malo para nosotros que no se fue con Xochitl, porque pues le hubiera hecho pedazos ahí el tema, le hubiera hecho crisis ahí el tema moral de tener a un personaje tan cuestionable, pero que, o sea, no era para esperarse más antes y le dieron esa tabla de salvación, ¿no? Oye, ¿y cómo ves tú el discurso que están haciendo, dicen ustedes, la derecha, el PRIAN, el frente opositor, el discurso que está teniendo contra el partido, sobre todo Morena y la figura de Andrés Manuel López Obrador? ¿Crees que el discurso no esté haciendo mella? No, yo creo que ya desde hace tiempo, desde hace 3 años, incluso durante la campaña del 2018, López Obrador tuvo algo que le llaman el efecto teflón. O sea, es, es tanto el enojo acumulado de tantos errores, de tantos fracasos que hubo durante los gobiernos del PRI y del PAN, que difícilmente pues ahora se le va a pegar algo a López Obrador, ¿no? Además, Ujú. creo que él tiene una estrategia de comunicación muy efectiva, es decir, tiene una habilidad muy fuerte para marcar la agenda, para definir temas, para fijar posicionamiento, y eso pues sin duda pues no impide, le genera un dique a la estrategia de ataque del frente opositor. Algunos opinadores están diciendo que se encuentra desesperado Andrés Manuel López Obrador, que por ello lanzó la campaña o el ataque que así se ha calificado contra María Amparo Casar. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es que son estrategias que tiene o digamos piezas de que él considera son moverlas en determinado momento, es decir, ese timing que tiene difícilmente lo vamos a encontrar en un político actualmente. Él ha de haber tenido, seguro tuvo elementos en la mesa que dijeron es el momento de darlo a conocer o es el momento de deslizarlo. Ese timing lo tiene él claro, ¿no? Este, es una investigación una carpeta de investigación que se abrió cuando él era jefe de gobierno y era procurador de justicia de la Ciudad de México, eh, el licenciado Bernardo Batis. Entonces, es un tema que pues estaba ahí durmiendo y era el timing de sacarlo adelante. Yo no veo que sea un tema electoral, yo creo que ha de tener que ver con algún otro tema, quizá con la reforma energética que vaya a plantear una vez que se configure la nueva Cámara de Diputados y dar por ahí algún mensaje a algún sector del, de la derecha que ha de querer conservar algún privilegio en el tema
de la administración de Pemex, seguramente. Ok, pues bueno, le digo yo a los escuchas, a nuestros lectores de Sensontle 400, que nosotros vamos a estar sacando una serie de documentos importantes, no del caso Casar, pero sí de algunos personajes que están alrededor de esta novela. Ya después los iremos descubriendo, iremos sumando un poquito a este debate. Me parece muy interesante el momento, como tú dices, el timing político en que lo sacan justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú que estás en esto de la política, tú que le Vamos a conoces, estar pendientes, vamos a estar pendientes de eso porque eres muy filoso, amigo. pues de repente. Pero bueno, en este caso no es mía la investigación, pero iremos a sacar algunas cosas. Tú ya sabes, también traeremos algo y también traeremos cosas de la política michoacana en específico. Pero bueno, eh, eh, me llama mucho la atención esto del timing. Platícame un poquito a nivel político, digamos, cómo se harán esas consideraciones para poder tener esta documentación, para sacarla, para meterse en el debate público. Lo que tú dices que es un Andrés Manuel es una figura pues muy relevante de la política mexicana, pero realmente es un asunto de un solo hombre. Digo, también en otros sexenios el propio Peña Nieto de repente sacaba cosas, metía en la discusión algunos temas importantes. Digo, lo hacen los presidentes porque tienen ese poder. ¿Cómo se configuran estas cosas? ¿Es un asunto de equipos? ¿Cómo lo ves tú que se juega? Y no en específico el caso Casar, sino en general estos asuntos que llegan a mover las figuras presidenciales a nivel político, cómo se da? Pues yo creo que sí tiene que ver mucho con la personalidad, la formación y los atributos personales del presidente. Hay que ver su trayectoria. Es un hombre que se siente cómodo en la calle, que se siente cómodo protestando, que se siente cómodo en el contacto con la gente. Baste ver en la curva de su nivel de aprobación, cómo se vino abajo durante la pandemia, en el momento en el que se cancelaron los contactos con la ciudadanía, las giras, los encuentros, los mítines. Entonces, ahí fue en donde padeció, sufrió la popularidad del presidente. Y eso le da pues un feeling para poder saber en qué momento hacer match y con qué elemento, con qué carta con la población mexicana, con la ciudadanía. Eso no lo tiene ningún político, o sea, un hombre que ha recorrido toda la totalidad de los municipios del país, que conoce todas las regiones, eso difícilmente lo vas a encontrar en algún político vivo en la actualidad, ¿no? Y esas giras, esas visitas, esa talante de ir a recorrer al territorio, pues lo vamos a encontrar, yo creo que hasta yéndonos atrás a la historia, hasta Lázaro Cárdenas del Río, y luego un poco más atrás a Madero, y luego otro poco más a Juárez, ¿no? Tú sí ves en Andrés Manuel López Obrador un personaje de este mismo calibre o crees que le va a faltar en la historia? No, yo creo que está a la altura de ellos, va a estar a la altura de ellos. Digo, falta para que, como diría Fidel, la historia lo juzgue, pero Ok. sin duda alguna, Oye, vaya. aquí viene otra pregunta, digo, porque evidentemente no hay que ser tan chairo, digamos, no es necesario ser chairo para conocer que es una figura relevante, quizás el último político, digamos, más relevante, más bien, el político más relevante de los últimos años, eso es evidente. ¿Cómo crees que sea la vida después del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? ¿Tú lo imaginas con con todos estos rasgos de personalidad y con todos esos rasgos políticos que han dado a esta figura? ¿Tú lo ves en un rancho viendo si está dando guayabos el árbol, si está, digamos, todo correcto ahí en su quinta o lo ves haciendo llamadas importantes? No, yo sí lo veo ya, es un hombre que ha cumplido lo que ha prometido y seguro es que va a estar allá. No, no lo veo en otro espacio, no lo veo. Faltando a la palabra que empeñó. Dando alguna declaración de repente. Tampoco, no, no lo Ah, veo. lo ves en descanso. Oye, platícame un poco en Michoacán.
¿qué tanto ha permeado en la política michoacana la figura de Gerardo Fernández Noroña como, digamos, también la figura más relevante del PT en los últimos años? Pues fíjate que es un hombre que se ha echado a la espalda al partido en su conjunto, no porque él personalmente haya significado o haya sido quien encabece las luchas del partido, sino porque es una figura, una carta de presentación que ya tiene el PT, y esa carta de presentación pues le está abonando créditos políticos, créditos electorales que seguramente se van a ver reflejados el 2 de junio. Eh, si el PT tenía dificultades o ha tenido dificultades en otros momentos para sostener para sostener niveles de votación, ahora pues creo que no va a ser el caso, ¿no? Oye, una figura polémica también. ¿Qué tan difícil es ser polémico a esas alturas? Sí es difícil, sobre todo pensando en que vivimos en una sociedad líquida, es decir, no pesan los argumentos, pesa más la consigna, no pesan las propuestas, pesa más la mercadotecnia, es decir, no se venden políticos, se venden figurines, y eso pues construir una figura con argumentos, con posicionamiento, con talante ideológico, pues es como que está complicado, ¿no? Y sin embargo Noroña ha sabido colocarse, también es un hombre al que hay que reconocerle mucha habilidad retórica y mediática de comunicación, ¿no? También con Sin mucho duda. timing. Sin duda, ¿no? Y tiene varios puntos en su trayectoria que son, digamos, o sea, grandes discursos y grandes momentos. Él se le paró enfrente al exsecretario de Claro, Seguridad, Genaro García Luna, y lo encaró cuando estaba en su momento de mayor poder, ¿no? así es. Ok, oye, pues ya casi terminamos esta charla. Me dio mucho gusto platicar contigo. ¿Algo que quieras comentar? Muchas gracias, Julio. Pues sí, yo quiero, si me permites, hacer un comercial y hacer una pequeña reflexión. Eh, Estamos en un momento, justo unos días antes del proceso electoral, antes de las elecciones, en el que la gente se está preguntando, oye, me van a dar 5 boletas y aparecen varios candidatos en varios emblemas de los partidos políticos, ¿cómo voto o cómo le voy a tachar? Porque pues, si uno que anda en esto se hace bolas, imagínate un ciudadano que difícilmente tiene tiempo para informarse. Pues Sí. en esa serie de dudas, algunos dicen, no, pues si estás a favor de Claudia Sheinbaum, no te confundas y táchale todo Morena. Y eso es una trampa para la gente que está con Claudia Sheinbaum o que simpatiza con la 4T. Porque si se hace eso, pues Morena podría aspirar solo a tener los 300 diputados de mayoría o solo 300 diputados por las dos vías, porque el artículo 54 de la Constitución dice que ningún partido político puede obtener más de 300 diputados. Y Mm, resulta que la gran mayoría de las reformas que ha planteado López Obrador en el plan C que presentó el 5 de febrero y Claudia Sheinbaum en los 100 puntos al inicio de su campaña, pues son reformas constitucionales que van a requerir no 300, van a requerir 334 diputados y diputadas. Entonces, hacer eso pues nos va a llevar a solo obtener 300 diputados como movimiento y nos vamos a quedar cortos cuando hagamos el recuento y cuando vayamos a las votaciones en el pleno. Entonces requerimos que la ciudadanía piense, reflexione esto y como yo les digo en algunas reuniones con gente del campo, no hay que echar todo el agua por el mismo surco porque se nos va a hacer zanja, hay que regar bien la parcela. Y es en donde yo les he dicho que el voto por el PT vale doble porque nos va a ayudar a ganar los 300 distritos de mayoría y nos va a ayudar a contribuir a los 34 diputados que nos van a hacer falta para la mayoría calificada. estamos hablando, Entonces, ok.
Sí, Eso pasó en Michoacán, fíjate, la Constitución michoacana dice que ningún partido político puede obtener más de 24 diputados locales. El PRI en la elección intermedia de la administración de Víctor Tinoco ganó los 24 distritos de mayoría y no obtuvo ningún plurinominal, entonces no obtuvo la mayoría calificada. Entonces, si la gente se deja ir por un solo emblema, pues estamos cometiendo un grave error estratégico como movimiento y vamos a requerir mayoría calificada para sacar lo fuerte del programa que ha planteado Claudia para los siguientes es, 6. es interesante porque entonces si el plan C se lee como todo Morena, entonces se verían limitados entonces en la consecución de los 334 diputados que se requieren para hacer reformas constitucionales. Es muy interesante lo que platicas. Entonces, pues digamos que desde tu punto de vista, la gente tendría que votar también por el PT dentro de estos votos, o cómo tendría que ser la votación. Sí, tendríamos que tener un voto equilibrado. Entre más equilibrado esté entre las tres fuerzas políticas que integran la coalición, pues mayor probabilidades tenemos de obtener la mayoría calificada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Muy bien, muy interesante. Oye, por último, fíjate que tengo una duda legítima que te quería, digo, tú eres experto en política, pero todo el mundo ha hablado de la posibilidad, y yo lo mencioné aquí, de que llegue una presidenta de la República y la figura de primer caballero, ¿cómo sería? Híjole, eso está más bien como de morbo, ¿no? Ajá, bueno, va a Pero llegar, va a habría que llegar. pensarlo, ¿no? Habría que pensar y ¿se iría al DIF o no se iría al DIF? ¿Qué haría? Yo diría, bueno, pues si es Claudia, seguro es que pues, el primer caballero no va a ser tal, ¿no? Más bien va a ser un personaje que va a dedicarse a la vida académica, como es su pareja, ¿no? Su esposo, ya Ajá, entiendo que ya se casaron. sí. Sí, estará, digamos, tendrá un bajo perfil, pero la figura, bueno, estará ahí, ¿no? En Honduras vi el caso, es un primer caballero y no necesariamente tiene, bueno, no sé el caso de Honduras, pero en el caso de México no necesariamente tendría la labor del DIF, pero sí podría realizar alguna actividad dentro del gobierno, ¿no? Sí, en Honduras, pues fíjate, es un expresidente, yo creo que él mismo es Mm, Zelaya, ¿no? Él sí. mismo tiene su A ver. propia trayectoria, Ujú. Claro, pero bueno, es un interesante, momento interesante. histórico, ¿no? Interesante. De este tema se va a hablar, yo creo que hasta que sea el periodo, una vez que haya pasado las elecciones y ya se esté perfilando como una presidenta electa, y hablaremos de ese y otros temas. Oye, pues me dio mucho gusto, Hugo Rangel, hablar contigo, y pues te agradezco mucho. Interesante lo que nos mencionas de la manera de votar y de la perspectiva como un hombre de izquierda que nos das. Pues te agradezco mucho. A ver cuándo nos echamos otra platicada. Cuando gustes, amigo, y aquí estamos a la orden y un saludo a todo tu auditorio y espero que no tenga un nombre alburero tu medio de comunicación, que seguro será un éxito, porque eres un Te gran agrade- periodista. te agradezco mucho. Aquí le invitamos a todos nuestros usuarios, a nuestros lectores, a que se queden en sensontle400.mx. Muchas gracias. Gracias.